titula Ante el juicio divino, salvados por gracia o juzgados por las obras. Ustedes saben que este título lo puse porque uno escucha tantas veces algunas cuestiones que tienden a confundir, ¿sí? A confundir nuestra fe. Y sin ir muy lejos, una vez escuché, no hace mucho, a un teólogo decir que somos salvos, somos justificados por gracia, pero seremos juzgados por las obras. Y realmente, bueno, me hizo pensar esto de que qué es lo que realmente uno está creyendo. ¿Es así esto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. Creo que es un tema sumamente importante. No creo que haya muchas personas que lo tengan bien en claro. Por eso estoy feliz de poder compartir este tema y quiero y anhelo que sea de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Quisiera comenzar compartiendo un principio fundamental en cuanto a lo que es la salvación por gracia. Romanos capítulo 11, el verso 6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, o es por gracia, o es por obras. Y estas son mutuamente excluyentes. No hay posibilidad de complementarlas. Y este me parece un principio muy importante, este texto, porque el apóstol nos está diciendo o es una cosa o es la otra. Ustedes saben que lamentablemente hay enseñanzas que tratan de aunar la gracia con las obras y darles una importancia meritoria a las obras obradas a través de la gracia, y finalmente se termina mezclando gracia y obras. Y el apóstol Pablo tenía bien claro esto, y agradezco a Dios por habernos dejado este versículo para aclararnos la cuestión. Vamos a avanzar entonces planteando un poco el dilema. La Biblia nos habla de que somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Está bien claro aquí que la salvación es por gracia, a través de la fe, y esta fe tampoco es de nosotros, es un don de Dios. Y además nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero pareciera ser que hay otros textos que nos hablan de ser juzgados o de que vamos a ser juzgados por las obras. Y si uno los saca fuera del contexto, uno los puede malinterpretar y uno puede decir cosas que realmente el apóstol Pablo no quiso decir. Romanos el capítulo 2, versos 6 al 11, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, es interesante, a veces el apóstol Pablo se expresa de manera que uno piensa qué quiso decir aquí, porque a lo largo de la carta nos habla de que somos justificados por gracia sin las obras de la ley. Aquí dice, bueno,
el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero después aclara lo que quiere decir. Habla de perseverar en bien hacer. Y este perseverar en bien hacer tiene que ver con una actitud, ¿sí? Más que con obras meritorias. Una actitud de obediencia hacia Dios. Pero después aclara más todavía cuando dice que los que rechazan o los que se van a perder son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es el Evangelio eterno, es la salvación por gracia, a través de la fe en Cristo. Es decir, los que rechazan la salvación, los que rechazan la verdad, inevitablemente van a ser condenados por sus obras. Ahora, y después habla en singular, dice, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Fíjense que no dice, no habla de obras malas, habla de lo malo. Es decir, la orientación de toda su vida está hacia lo malo. Es decir, hacia la rebelión contra Dios. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, también. Habla en singular. No dice aquel que hace obras buenas. ¿Y lo bueno qué es? Lo bueno es obedecer la verdad, obedecer el evangelio de nuestra salvación. Lo bueno es entregarle cada día nuestra vida al Señor y caminar con Él. Por eso es importante siempre tratar de entender lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto. ¿Sí? Vamos a aclararlo más todavía y vamos a avanzar con esto. También, salvados por gracia, tiene que ver con el texto de Romanos 3:20, donde nos dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, por las obras de la ley, por las obras, ningún ser humano será justificado. Y cuando dice ninguno, es ninguno. Ni los de antes, ni los de ahora, ni los de la última generación. Es decir, ningún ser humano será justificado por las obras delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien clarito, pero bueno, ahí viene la duda cuando algunos utilizan Santiago capítulo 2, verso 17 y el verso 24, cuando Santiago habla de la fe genuina y leen este texto y empiezan a dudar, ¿será que es por gracia o será gracias más obras? ¿Cómo es la cuestión? Santiago capítulo 2, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Qué problema, ¿no? El verso 24 dice, ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, y esta expresión es una expresión más fuerte todavía. ¿Cómo justificados por las obras? Si Pablo dice claramente que somos justificados por gracia, sin las obras de la ley. Bueno, qué importante es leer el contexto de cada declaración, porque uno puede hacer un desastre si nosotros nos concentramos en un texto, podemos hacerle decir cosas que realmente el autor no quiso decir. Cuando uno lee Santiago, uno se da cuenta que Santiago está hablando de la fe genuina, la fe que realmente manifiesta el amor y la gracia de Dios hacia otras personas. Y Santiago pone ejemplo muy claro, ¿no? Dice, si tu hermano viene y tiene hambre, ¿qué vas a hacer? Le va a decir, ve en paz, ¿no? Ve en paz, que no pasa nada, teniendo vos que darle de comer. Si tu hermano no tiene frío, está desprovisto de ropas, de abrigo, y vos tenés que darle y no le das, ¿qué estás haciendo? Dice Santiago, ¿no? Si tu hermano viene a la iglesia y es un hermano pobre, y lo haces sentarse ahí atrás y al que tiene más dinero lo haces pasar adelante. Plantea estas cosas prácticas. Y entonces Santiago dice, mira, no vas a ser salvo por hacer estas obras, pero esas obras manifiestan realmente si la gracia de Dios ha llegado a tu corazón, es decir, si el amor, el perdón
de Dios, la misericordia de Dios, ha enternecido tu corazón para que vos puedas extender ese amor y esa gracia hacia otros. Es decir, Santiago no habla de la salvación por obras en sí, sino que habla que la fe genuina es coherente con acciones, ¿sí? Con algunas acciones. Habla de la coherencia entre la fe y las obras. No habla de la salvación de la fe más obras, ¿sí? No es salvación de fe más obras, como algunos han entendido este texto. Santiago plantea, la fe genuina es coherente, se manifiesta. Eso está planteando. Lo otro es presunción. Bueno, avanzamos un poquito más. Vamos a concentrarnos básicamente en tres textos que de alguna manera están relacionadas con las escenas del juicio de Dios, ¿sí? El primer texto que vamos a ver está en Zacarías, el capítulo 3, versos 1 al 10, que trata la visión sobre el sumo sacerdote Josué. El segundo texto está en Mateo capítulo 22, versos 1 al 14, que tiene que ver con la parábola del vestido de boda. Y el último texto es el lino fino concedido a la iglesia en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8. ¿Sí? Vamos a avanzar entonces con el primer texto, la visión sobre el sumo sacerdote Josué. Nos dice la palabra de Dios en Zacarías, el capítulo 3, verso 1 al 10. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, ¿sí? El Mesías. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Bueno, aquí hay varias cosas. Solamente esto nos daría para hacer una semana, ¿no? de temas de estudio. Pero vamos a concentrarnos en lo principal de este texto. En los versos 1 y 2 vemos una escena de juicio. Jehová, y hablamos aquí de la primera persona de la divinidad, está presente. No es una presencia muy notoria, porque no aparece en este caso hablando, pero se advierte su presencia por la reprensión que la segunda persona de la divinidad, es decir, el ángel de Jehová, también llamado Jehová, le hace a Satanás, ¿verdad? Esa reprensión, cuando le dice Jehová te reprenda, no es este un tizón arrebatado del incendio.
Y es interesante porque en esta ocasión la ubicación, dónde está ubicado cada uno, es muy importante porque refleja una escena de juicio. Nos dice que el ángel de Jehová está ubicado frente a Josué. Es decir, una persona que está evaluando, que está emitiendo un juicio, pero también tiene una actitud de defensa como abogado. Y en la Biblia se lo presenta a Jesús como juez y abogado también. Nos dice que Satanás estaba a la derecha de Josué. Y Satanás estaba ahí como acusador. Y es interesante lo que el ángel de Jehová, que es Jesús, le dice a Satanás, le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué argumento presentó? ¿Qué argumento presentó Jesús para defender la causa de Josué? ¿Qué argumento? Es un buen hombre, tiene muchas obras buenas, realmente se lo merece. No, Jesús le dice a Satanás, esta es una madera a medio quemar, arrebatada del incendio. Es decir, no tiene ningún mérito. Solamente mi gracia lo ha salvado. Esta frase resalta la gracia de Dios. Nos dice que Dios nos salva porque nos arrebata del incendio. No tenemos nada bueno para ofrecerle a Dios. Somos salvados por gracia. Y Jesús le dice esto a Satanás. Yo lo he salvado por gracia. No hay obras que lo recomienden. Yo lo salvé por gracia. ¿Tenés algo que decir? Satanás no interviene más, ¿no? Se queda callado. ¿Qué va a decir? Satanás puede acusarnos por nuestros pecados, por nuestros errores, equivocaciones. Pero la gracia de Dios le tapa la boca. La gracia de Dios le tapa la boca. Versos 3 y 4 nos habla que Josué estaba con vestiduras viles. Estas vestiduras viles tienen que ver con los pecados. Por eso Jehová le dijo, he quitado de ti tu pecado, cuando le quita esas vestiduras viles. Y dice que le hizo vestir con vestiduras de gala. Y esas vestiduras de gala se las puso inmediatamente. Dice, te he hecho vestir de gala, ya estás sin culpa ante Dios. Es decir, que esas vestiduras de gala es una decisión que Dios toma, la decisión de perdonarlo, la decisión de justificarlo. Esas vestiduras de gala no tienen nada que ver con las obras, es un regalo que Dios le hace, es un don que Dios le da, un regalo que le pone a Josué. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Bueno, posiblemente lo único que hizo fue levantar los brazos para que le quiten la túnica vieja y le pongan la túnica nueva, ¿no? Solamente levantó los brazos, es decir, aceptó. ¿Qué más encontramos acá? El verso 7 dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Es interesante que este verso 7 no es el verso 1 ni 2, es el verso 7, y gracias a Dios que es el verso 7. Porque si Dios le hubiese dicho a Josué, mirá Josué, yo te voy a poner la túnica blanca, si primero guardás mis ordenanzas, si primero gobernás mi casa, si primero... Bueno, pero no. Esto lo hace después. Es decir, la actitud de obediencia viene como resultado de haber sido justificados, pero esta nunca es meritoria,
solo evidencia en alguna medida quién es el Señor de la persona. Si andas por mis caminos y guardas mi ordenanza, dice el Señor ahí. El otorgamiento de la vestidura de gala no depende de la obediencia, sino del perdón que justifica al pecador. Es una decisión de la gracia divina. La vestidura de gala representa la justificación por gracia a través de la fe. La obediencia es el resultado de permanecer en la justificación por gracia. Y a esto llamamos santificación, permanecer diariamente en la justificación por gracia. Vamos al segundo texto, la parábola del vestido de boda. Y esta es una parábola muy interesante. Dice que entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, lo primero que notamos es que el rey hizo una fiesta de bodas a su hijo. Esto representa la consumación del pacto entre Jesús y su pueblo. El rey regalaba el vestido de gala a los invitados. Este es un detalle no menor. Es decir, la persona no tenía que comprarse un buen traje para ir al casamiento. El rey les compraba el vestido. Hoy diríamos, bueno, en algunos países dicen el terno, ¿no? Traje, terno. Es la ropa de gala. Y nos dice que esta ropa de gala que el rey daba tiene un significado muy especial, porque tenemos que relacionarlo bíblicamente con el texto de Zacarías. Estamos hablando aquí de ese vestido de gala que el ángel de Jehová le puso a Josué. Y esto representa, como vimos, la justificación por gracia a través de la fe. Nos dice que el rey entra para ver a sus invitados. Y esto señala una escena de juicio. Ellen White también habla de esto como una representación del juicio investigador. El rey entra a mirar a sus invitados, aquellos que profesan ser cristianos, aquellos que aceptaron la invitación de la salvación, del Evangelio, ¿sí? Aceptaron la invitación del Evangelio y están allí. Y ustedes saben que Ellen White habla sobre esto y ella dice que el juicio investigador se hace sobre todos aquellos que profesan ser hijos de Dios. El punto 4 es que la vestidura propia representa una justicia propia manchada con pecados no confesados. Es decir, cuando se excusa algún pecado, cuando yo no quiero entregarle algo que está mal a Jesús. Vamos a ver un poquito la interpretación de Ellen White sobre esto. Es interesante y que puede prestar a confusión. Yo soy adventista, nací en la iglesia, y he visto utilizar mal muchas veces varias citas que Ellen White presenta en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 24, que se titula Ante el Tribunal Supremo. Vamos a ver lo que ella interpreta sobre el vestido de boda, sobre el vestido propio. Vamos a ver un poquito los principios argumentativos de ella y finalmente una conclusión. Cuando Ellen White habla del vestido de boda, ella dice que representa un carácter digno. Y quizás antes de seguir con esto, expresar que ella va
hablar mucho aquí de justicia impartida. Y que muchos, como dije recién, han utilizado estas citas para hablar acerca de que la salvación es de fe más obras, o que somos salvos por cierta impecabilidad. Pero vamos a ver que Elena de White no quiere decir esto, ¿sí? Ella, si bien habla de justicia impartida, ella está dando un significado diferente al que le dan los legalistas, ¿sí? Que creen en la salvación por obras o que creen en la salvación a través de un carácter que pueda ser aprobado por la ley, por las demandas de justicia de la ley de Dios. Pero ella habla en otro sentido y vamos a estar analizando esto. Dice que el vestido de boda representa un carácter digno, también un carácter puro y sin mancha. Nos dice también que es la justicia de Cristo, su propio carácter que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Nos habla en alguna medida también, en algún momento, de la justicia imputada, donde dice únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente, ¿sí? Es decir, habla de la justicia impartida, pero también habla de la justicia imputada. Esa justicia que es contada a nuestro favor como si fuera nuestra, pero es de Jesús. Pero la realidad es que ella hace un énfasis en la justicia impartida. Pero vamos a entender lo que ella quiere decir. Avanzamos sobre lo que ella entiende por vestido de boda. Dice, Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Nos habla de que este vestido de boda también representa el guardar los mandamientos, es la verdadera evidencia de la conversión, estar en armonía con la ley de Dios, obedecer cada uno de los preceptos de la ley de Dios. Y uno dice, ¿por qué Elena de White de alguna manera hace énfasis en esto? ¿Qué es lo que ella está combatiendo aquí? Bueno, cuando uno estudia y profundiza en el pensamiento de Ellen White, uno se da cuenta que en realidad ella está combatiendo a aquellos que negaban la ley de Dios, aquellos que decían que la ley de Dios estaba abolida, o que algunos de sus mandamientos no estaban ya vigentes. Por eso ella habla de obedecer cada uno de los preceptos de la ley de Dios. Es decir, de considerarlos y de guardarlos. Para Elena de White esto no significa ser impecables, como algunos lo han entendido. Elena de White aquí no habla de impecabilidad, sino de honrar todos los mandamientos de la ley de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué representa el vestido propio? Dice, los que piensan en su propio beneficio y no en honrar al rey. Presten atención en esto. Los que desprecian el vestido de gala comprado y regalado por el rey. A los que mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables ante Dios. Los que no hacen de Jesús su Salvador personal. Fíjense que son cosas básicas, fundamentales. Si son personas que no han hecho de Jesús su Salvador personal. Los que aseveran que Cristo por su muerte abolió la ley de Dios. Ahora entendemos por qué ella enfatiza tanto el observar los mandamientos y guardar los mandamientos. Ella no habla de impecabilidad, no dice que hay que alcanzar la impecabilidad y vamos a ser juzgados por eso. No, está diciendo que tenemos que considerar y honrar toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de aquellos que creen, que aseveran que Cristo por su muerte abolió la ley de Dios. Ese es el problema que ella está abordando acá.
Dice, a los que profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio, no obstante, no sienten la necesidad de una transformación de carácter. Este es otro problema que ella aborda acá. Es decir, cristianos que justifican sus defectos, cristianos que justifican sus pecados. Este es el problema real. No dice que hay que alcanzar una justicia tal que satisfaga las demandas de la ley si no nos perdemos. No, no está hablando de esto. Está hablando de que aquellos que justifican sus errores, sus pecados, y no ven la necesidad de pedirle a Dios perdón, de pedirle al Señor que transforme el corazón, aquellos que justifican sus pecados se van a perder. De eso está hablando aquí. ¿Qué más? Dice, a los que jamás han sentido verdadero arrepentimiento por el pecado. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo. Fíjense en quiénes son los que se pierden. Los que se pierden son los que no se han arrepentido del pecado. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo y de ejercer fe en Él. Y después dice, no han vencido sus tendencias heredadas o sus malos hábitos cultivados. Y aquí apunta Elena de White, de vuelta, a lo mismo. Aquellas personas que dicen, bueno, yo tengo este defecto, este error, este pecado, y yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? No ven la necesidad de cambio, no ven la necesidad de confesar el pecado a Dios, de entregárselo a Dios. Es decir, si uno no quiere ser salvado, Dios no te puede salvar, es así de simple. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, si vos le entregás tu pecado, bueno, el Señor se encarga. El Señor se encarga. ¿A quién más representa el vestido propio? Bueno, representa a quienes la obra del Espíritu Santo les parece extraña. No son hacedores de la palabra, están subordinados al mundo, sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. Y entonces, ahora entendemos más lo que ella quiere decir con desarrollar un carácter que sea idóneo para el cielo. ¿Qué es un carácter idóneo para el cielo? Es que no estemos subordinados al mundo, que no andemos en sus prácticas y en sus costumbres, que no dejemos que su egoísmo reine en nuestro corazón. A eso ella apunta. No habla de impecabilidad. Se han unido al mundo, dice, en la transgresión de la ley de Dios. Fíjense en cómo ella remarca cuál es el problema. Dice, a quienes esperan ser salvos por la muerte de Cristo, mientras rehúsan vivir abnegadamente. Es decir, quieren ser salvos, pero no quieren negar el yo. No quieren entregarle el yo a Cristo, no quieren entregarle sus pecados. Este es el verdadero problema. ¿Por qué ella enfatiza aquí justicia impartida? Porque lo que ella quiere decir es, miren, no se engañen. Si ustedes no le quieren entregar el pecado a Jesús, no le quieren dar esa vestidura vil de pecado, Él no les puede poner la vestidura de gala. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, a quienes pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter, es decir, aquellos que justifican justamente sus pecados. Ahora, muy diferente es cuando uno dice, mira, sí, yo reconozco que tengo este error, este defecto de carácter. Señor, perdóname y ayúdame a ser cada día más semejantes a ti. Y el Señor considera esa actitud, y dice que Él nos perdona como el padre que perdona a su hijo. Como el padre que perdona a su hijo. Y nos justifica no porque tengamos un carácter impecable, sino porque estamos dispuestos a que Él trabaje en nosotros. Dice, a quienes no quisieron abandonar sus propios hábitos y su carácter también. No se quitaron los vestidos terrenales a fin de ser cubiertos con el manto celestial. Sus corazones fueron dados a la codicia. Egoísmo, codicia. Amaron la asociación del mundo más que a su Dios.
Bueno, muy fuerte lo que ella dice, pero esto nos ayuda a entender los principios argumentativos que rigen este capítulo. El primer principio es la unión con Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. ¿Y qué quiere decir esto, vivimos su vida? ¿Quiere decir que vamos a ser impecables como Jesús? No, no quiere decir esto. Quiere decir que los principios del reino de Dios van a estar en nuestro corazón y en nuestra vida. Que nuestro corazón va a estar en la gracia de Dios, va a estar en Dios. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Elena de White está combatiendo a los que se autoengañan y dicen, bueno, el pecado no es tan malo, no necesito confesarle, entregarle mis pecados. A eso está apuntando aquí más que nada. Dice, nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. Y este es el punto de Santiago. Es decir, Ellen White aquí está, de alguna manera, siguiendo la metodología de Santiago. No habla de que las obras, de que somos salvos por las obras. El énfasis que ella hace del carácter y de las obras es simplemente para mostrar y evaluar si la fe es genuina o no. A eso ella está apuntando aquí. No está hablando del mérito de las obras o del mérito de nuestro carácter. No está hablando de eso. Habla de si nuestra fe es genuina o no. A eso está apuntando ella. Dice, cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Otra vez volvemos a lo mismo. No habla de impecabilidad. ¿Sí? Se sobreentiende que esto no significa ser iguales a Cristo. Significa poner en práctica los principios que rigieron su vida. Por eso, cuando escuchamos por ahí alguna persona que utiliza esto para decir que nosotros podemos desarrollar la justicia, una justicia que satisfaga las demandas perfectas de la ley, bueno, está cometiendo un gran error esa persona, ¿no? Porque si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo. Cuando Elena de White habla de vivir la vida de Cristo, se refiere a vivir en los principios que rigieron su vida. ¿Qué más? Cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios, que era lo que mencionábamos antes. Ella dice, no van a decir que los mandamientos están abolidos, no van a decir que algunos mandamientos sí o no. A eso está apuntando ella. La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Este es el otro punto que ella combate. El amor de Dios no lo induce a disculpar el pecado. Él no tolerará nuestros pecados ni pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espera que los venzamos en su nombre. ¿Sí? Apunta otra vez a aquellos que excusan sus pecados, a aquellos que excusan sus defectos. Es decir, no te vas a perder por cometer errores. No te vas a perder por tener algún defecto. Te vas a perder cuando el Espíritu Santo te señala qué pecado o qué defecto tenés y no querés cambiar y no querés abandonar ese pecado. Ahí te perdés. Cuando no querés que el Señor haga la obra en vos. Cuando no querés abandonar el pecado. Ahí te perdés. Dice, los que rechazan el don de la justicia de Cristo están rechazando los atributos de carácter que harían de ellos hijos e hijas de Dios. Están rechazando lo único que podría capacitarlos para ocupar un lugar en la fiesta de bodas. Bueno, conclusión. Elena de White no enseña que seremos justificados por nuestras obras o por nuestro carácter. Advierte seriamente sobre el peligro del autoengaño que excusa algún pecado o defecto de carácter.
enseña que si realmente nos hemos apropiado de la justicia imputada de Cristo, el perdón de los pecados, afectará inevitablemente la vida, es decir, la justicia impartida. Combate la presunción cristiana al estilo del apóstol Santiago. Las obras no son meritorias, pero son evidencias de una fe genuina. Esas obras o caracteres manifiestan una actitud hacia la gracia de Dios y hacia el pecado. Al aceptar la gracia perdonadora de Dios, se rechaza y abandona el pecado. Para Ellen White, el problema no son las obras o el carácter en sí, sino el pretender haber aceptado la salvación sin haber entregado a Cristo todo pecado, todo lo que está en desarmonía con su justicia que nos ha sido imputada. Vamos al último texto. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, y puse aquí puntos suspensivos, de los santos. ¿Por qué puse puntos suspensivos aquí? Porque, lamentablemente, no todas las traducciones bíblicas hacen justicia al texto griego. ¿Sí? Algunas traducciones dicen, bueno, el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es la traducción más común, está en la Reina Valera y otras versiones, versión internacional. Otras versiones dice, el lino fino es la justicia de los santos. Otras versiones dicen, son las justificaciones de los santos. Bueno, ¿qué quiere decir ta dikaiomata? ¿Qué quiere decir esta palabra griega? Bueno, es importante porque nos dice que se le ha concedido, se le ha dado para que se vista un lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién le ha dado? Generalmente en el pasivo, cuando hablamos del pasivo, se entiende, y en el ámbito teológico es obvio que es Dios el que le dio este vestido. Dios le dio este vestido. Es decir, se lo regaló. Y nos dice, si nosotros avanzamos un poquito más, para entender un poquito esto de la palabra dikaiomata, Apocalipsis 15:4 utiliza también la misma palabra, ¿sí? La misma palabra. Y la traducción de Apocalipsis 15:4 dice, porque tus juicios se han manifestado. Se traduce ta dikaiomata como juicios, o tus juicios, o los juicios. Porque se han revelado tus decisiones, dice otra versión. Es decir, tiene que ver con juicios, tiene que ver con decisiones. No tiene que ver con obras o acciones, ¿sí? Como algunas traducciones han puesto. Es interesante que cuando uno estudia un poquito lo que es la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, y se fijan cómo se tradujo el hebreo al griego, qué palabras utilizaron. Es interesante cuando aparece esta palabrita dikaiomata, encontramos diferentes palabras en el hebreo, ¿sí? Comparando la Septuaginta con el texto hebreo. Por ejemplo, la palabra hebrea mishpat, que significa juicio o resolución. La otra palabra hebrea hok, que significa algo prescrito o estatuto. Después, la otra palabra pikudim, que significa directivas, órdenes. Y es interesante también que en el Nuevo Testamento, en Romanos el capítulo 2, el verso 26, Pablo también utiliza ta dikaiomata. Y ahí habla de los dictámenes de la ley.
Cuando uno estudia esta palabrita, de paso aparece muchas veces, tadikaiomata, en el Antiguo Testamento. Prácticamente se utiliza en el contexto de los estatutos que Dios le ha dado a su pueblo. Habla de estatutos, habla de mandamientos, habla de juicios que Dios le ha dado a su pueblo, pero entendamos juicios como decisiones de Dios, ¿sí? Cuando Dios habla y les di mis leyes, les di mis mandamientos, les di mis estatutos, les di mis juicios para que anden por ellos, bueno, esas decisiones de Dios tiene que ver con, utiliza esta misma expresión ta dikaiomata. También el apóstol Pablo utiliza en Romanos 5:16, no ta dikaiomata, pero sí eis dikaioma, que se traduce para justificación, hablando de que Jesús resucitó para nuestra justificación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo deberíamos entender esto? Bueno, tadikaiomata significa que es el dictamen o la sentencia justa de los santos, es decir, la justificación de los santos. Es la justificación de los santos. Vamos a las conclusiones. Quizás antes de las conclusiones explicar un poquito más esto. Aquí vemos la coherencia que hay en la teología sistemática que hemos hecho hoy. Cómo este vestido de lino que Dios le dio a su iglesia, tiene el mismo significado que el vestido de boda que Dios le dio a Josué. Tiene que ver con el mismo significado con el vestido que le ha dado en la parábola de la fiesta de bodas también. Es decir, representa la justificación por gracia a través de la fe. Es una decisión de Dios. Es un juicio de Dios, una resolución, un dictamen que Dios da sobre la situación de sus hijos. Es decir, es una justificación. No son las acciones justas, como traduce la Reina Valera y otras versiones, sino que es la justificación que Dios les ha dado. Conclusiones. Los textos bíblicos analizados revelan: el vestido de gala representa el perdón o la justificación concedido por gracia a su pueblo. El juicio examina si estamos vestidos con la justificación concedida por Dios, y Dios le regala a su iglesia el lino fino para que se vista. Es un regalo, es decir, es gracia, no una compra. La iglesia no compra el vestido. Es un regalo, se lo tiene que poner nada más, ¿sí? Es un regalo de Dios. ¿Qué más? Que se deben seguir 4 principios fundamentales sobre la justificación. La salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O es por gracia o es por obras. No existe una complementación. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11:6. Nadie será justificado por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y este punto, el punto D, es un punto clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún lo bueno que hagamos no será aceptable ante Dios a menos que sea purificado con la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21 dice: por la sangre del pacto eterno los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, aún lo que Él hace en nosotros, todas las buenas obras que podamos hacer, si no son purificadas por la sangre de Cristo,
El mejor carácter que podamos desarrollar en esta tierra, si no es purificado, limpiado y cubierto por la justicia de Cristo, sería considerado como alta traición, diría Elena de White, ¿no? Como alta traición. Lutero diría como un pecado imperdonable. Es decir, aún lo bueno que hacemos necesita ser purificado por la sangre de Cristo. Lo bueno que hacemos jamás puede ser meritorio. ¿Qué más? Bueno, para Ellen White, al igual que para Santiago, las obras y el carácter revelan la autenticidad de la fe. No son meritorios, son el resultado inevitable de estar revestidos con el manto de la justicia de Cristo, de haber recibido el regalo del perdón. Ellen White decidió interpretar el vestido de boda como la justicia de Cristo que nos es impartida al recibir la justicia imputada. El propósito fundamental fue advertir a quienes justifican sus pecados y defectos de carácter y pretenden ser aceptados por gracia a pesar de no haber confesado y abandonado sus pecados. El carácter es inevitablemente moldeado por el efecto restaurador, justicia impartida, de la justicia imputada de Cristo, el perdón y la justificación por gracia, en la cual se debe permanecer a diario. La santificación es el resultado de la permanencia continua en la justificación por gracia. Y esta frase me parece sumamente importante. La santificación es el resultado de la permanencia continua en la justificación por gracia. La santificación depende de la justificación continua, diaria, es decir, entregarle cada día nuestro corazón a Dios, aceptarlo cada día como nuestro Salvador y Señor. Es el resultado inevitable de estar unido a Cristo a través de la fe. Lo único que nos puede llevar a la perdición eterna es no dejar las vestiduras viles del pecado. Ante el juicio divino, lo único que puede justificarnos es la gracia de Dios en Cristo. Que Dios los bendiga. Esto ha sido la presentación del tema.